Paola, además de los estudios que hemos hecho cualitativos y cuantitativos, y de haber sumado variables como la violencia familiar, con el bullying, que han sido sorprendentes, porque coinciden perfectamente y van en congruencia las estadísticas de bullying con las estadísticas de violencia familiar, lamentablemente. Entonces asumimos que detrás de un niño víctima o de un niño agresor subyace una familia disfuncional, una familia violenta, una familia negligente, una familia sobreprotectora, una familia violenta expresada en todas sus formas. Pero a mí me ha sorprendido y lo he plasmado en el último libro que he presentado en la Feria del Libro, que es Estrellas que brillan por su valor, Huaracusi. Aquí resumo las 10 historias más fuertes. ¿Me lo prestas? Claro que sí. Las 10 historias más fuertes de bullying que he trabajado, que son historias muy dolorosas, sorprendentes, pero que por otro lado muestran la capacidad que tienen los chicos de ser resilientes, de poder sobreponerse con herramientas que Voces Vitales les podía dar, como la empatía, la asertividad, las habilidades sociales, la fortaleza, la autoseguridad y todo esto. Es increíble cómo ellos van creando van recreando más bien estas historias de dolor y salen airosos de las mismas. Es como cambiar un caparazón y salen y se ven reflejados en otra persona, en una persona capaz de decir basta, basta, no te metas conmigo, ya basta. Nos cuesta mucho trabajo, sin duda, trabajar con ellos. Hay una historia ahí que para mí particularmente ha sido muy desgarradora, que es la historia de mi hija. Es la que más me ha conmovido y es la que me ha motivado a trabajar el tema del bullying, porque desde muy temprana edad mi hija ha padecido una historia de bullying. ¿Me señalas cuál es, por favor, para mostrarla? Tal vez es la primera, Víctor Hugo, sí es la primera, que le cuento nuestra historia. Esta historia cuenta cómo mi pequeña sufrió bullying a pesar de tener 6, 7 años, en un colegio que estaba muy bien informado de la condición que tenía mi pequeña, que padecía mi pequeña. Ella convulsionaba. Y era increíble cómo sus compañeros, a pesar de haber sido informados previamente, el equipo de psicólogos, la directora, tutores, docentes, todos habían sido informados de esto, pero agarraban a mi hija en los recreos y la hacían girar con la chompa para ver cómo convulsionaba. No la dejaban entrar al castillo porque las princesas no convulsionan. Le había pedido a la directora y a los docentes que ella no suba los caballetes para hacer educación física, porque una persona que convulsiona obviamente tiene vértigo hasta de una grada, pero no, ella subía, le empujaban. Entonces, y empecé a descubrir esto, y cuando hablaba con personas como Farid Rojas y personas que colaboraron en el diagnóstico, me obligaron a leer cosas muy densas como a Michel Foucault, a Lacan, para tratar de entender de qué se trataba esto. Y ahí hablan mucho de la crueldad en los niños. Pero yo creo que el caso de mi hija y el caso de algunos niños y niñas que sufren bullying tan descarnado, tan cruel, tan doloroso, son excepcionales. Son casos aislados. A esa edad. A esa edad. Yo no puedo afirmar que niños de 6 a 10 años sean propiciadores de situaciones de bullying. Me resisto a creerlo porque he trabajado después en muchas unidades educativas y el bullying se manifiesta a partir de los 10 años con claridad. Yo hacía referencia al inicio del programa a un estudio que lo había leído respecto a la situación, por ejemplo, en Europa, donde evidentemente señalan que sí existe un bullying, sobre todo en primaria, pero en nuestra realidad es un poco distinto, me decían. Sí. Que aquí el bullying no se manifiesta tanto en la primaria porque a esa edad los niños todavía son algo inocentes, no es que hacen las cosas con actitud premeditada para hacer daño, para lastimar, sino para defender sus espacios, su territorio. ¿A partir de qué edades cuando más en los colegios de Bolivia ya se hace evidente el bullying, la intención de humillar, de hacer daño, de marcar la vida de esa persona? Yo creo que desde los 11 años.
no lo creo, sino que lo he experienciado, ¿no? Lo he visto, lo he palpado. A partir de los 11 años y ahora con el uso de la tecnología nos estamos olvidando de una parte que es fundamental. Es esta maravillosa tecnología que ha venido a agrupar todas las formas y tipos de bullying, que es el cyberbullying, el acoso cibernético. Lo hace todo, es increíble. Lo único que le falta es que salga la mano del Facebook para darte un puñete, pero después tienes acoso verbal, acoso social, tienes exclusión, tienes burlas, tienes códigos de silencio, y a esto se suma también la crueldad en la que están inmersos, y lo digo clarísimo, padres y madres que utilizan el WhatsApp, las redes sociales para hacer bullying contra otros niños, contra otras personas. Es impresionante, hacen bullying contra niños y niñas, los filman, dicen que tu hijo no se meta con este niño porque es un agresor. Para mí esto cuando hablo de bullying es como que salgo un poco de mis casillas, porque considero que es un terreno totalmente demencial y me preocupa muchísimo que las autoridades estén cruzadas de brazos. En nuestro país la denuncia es castigada. Entonces, como yo le enseño a mi hijo a involucrarse, a implicarse en un caso de bullying, como tú bien decías hace un momento, sí, yo he tenido la oportunidad de presenciar el bullying y también de involucrarme, de implicarme en forma positiva, de tratar de salvar a algunos compañeros que padecían de esta situación. Pero ¿cómo dices, cómo enseñas a tu hijo a implicarse si lo que estás viviendo en una sociedad, si lo que estás viendo a diario en los noticiosos es que la denuncia en este país está castigada y la impunidad está premiada?